este hoyo en el que estamos sumergidos, ¿no? En términos de crecimiento económico, no crece la economía y se hunde más si el gobierno no hace un papel más restrictivo en términos de gasto. ¿Qué tal? Esto es La Morralla, espacio de Vértigo Político dedicado a temas de economía y finanzas. En esta ocasión nos acompaña el doctor Alberto Cruz Blanco, especialista en temas de macroeconomía y desarrollo económico del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien hace un balance del comportamiento de la economía nacional en este 2013 y las perspectivas de la misma para 2014. Pues el balance se puede hacer en diferentes niveles, ¿no? En términos del equilibrio macroeconómico, pues, la economía sigue su curso normal, ¿no? Que ha mantenido durante los últimos por lo menos 15 años, ¿no? Cierta estabilidad macroeconómica en términos de inflación y del balance fiscal, cierta estabilidad en términos del tipo de cambio, pero en términos de crecimiento obviamente seguimos también estancados. Entonces en ese sentido el balance es bastante pobre en términos de empleo, generación de empleo también es bastante malo. Sobre todo considerando que el contexto internacional hoy día es más favorable, ¿no? Que hace 3-4 años cuando se desencadenó la crisis del 2008-2009. Vamos, si uno lo analiza desde el punto de vista estrictamente de estabilización, las cosas siguen, ¿no? Bien, pero desde el punto de vista más importante, ¿no? Y que nos afecta a todos, que es el crecimiento económico, empleo, crecimiento del salario, ¿no? del nivel de vida, las cosas pues no mejoran, ¿no? Sino seguimos padeciendo en esos términos y lo peor es que no hay visos de que esto mejore. Si tomamos en cuenta el crecimiento poblacional, esto es una verdadera tragedia. Yo creo que el principal factor ha sido, por un lado externo, la caída en la dinámica de las exportaciones, pero quizá más importante ha sido la falta de un mercado interno que se ha manifestado o que se ha dado a través de la caída del gasto público. El gasto público en cierta medida ha venido compensando, más mal que bien, pero en cierta medida ha venido compensando todos los desequilibrios en términos de demanda agregada. Cuando ahora se ha manifestado más esa ausencia en términos de caída del gasto público, pues el resultado es una drástica o insuficiente nuevamente crecimiento económico en un contexto donde no debería haberlo sido, porque las condiciones externas estaban relativamente más favorables y el gasto o el gobierno debería haber acompañado este contexto para que el crecimiento fuera. Entonces yo creo que el principal elemento ha sido la ausencia de estímulos por parte del gasto público, ¿no? Un gasto público lento, ¿no? Pequeño, que no ha compensado la caída del sector externo, ¿no? En la dinámica de la demanda agregada. Se habla de subejercicios importantes. Sí, ahí está un problema, ¿no? Y no hay razón, la verdad es que no hay racionalidad para tal efecto, si no es este contexto de lógica de equilibrio fiscal, que tampoco es benéfico para la economía. Hablé al principio de la estabilización, pero no se ha traducido en ningún punto en crecimiento económico, ¿no? Ni en mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Las disparidades siguen aumentando, y entonces lo que observamos es finalmente este hoyo en el que estamos sumergidos, ¿no? En términos de crecimiento económico, no crece la economía y se hunde más si el gobierno no hace un papel más restrictivo en términos de gasto. Aquí hablamos también, yo creo que de dos escenarios, uno en el cortísimo plazo, ¿no? Y uno de mediano y largo plazo. Debería de haber una serie de estrategias para tal efecto, ¿no? En el corto, una de ellas es sin duda los estímulos de gasto público, ¿no? Es indispensable que el gobierno vigorice la demanda agregada a través de gasto público, de políticas de redistribución del ingreso, ¿no? Hacia las clases obviamente más afectadas, pero también de apoyos al sector productivo, ¿no? Con tal de incentivar el empleo y demás. Y en el mediano y largo plazo se necesitan varios elementos, ¿no? Incrementar la productividad es uno de ellos, es fundamental, sin eso no vamos a llegar a ningún lado en términos de desarrollo económico. Y por otro lado, disminuir la dependencia de importaciones, ¿no? Esto también es un factor esencial. Hoy día tenemos una dinámica exportadora quizá de las más importantes en el mundo, sin que ello se manifieste en un arrastre de la economía en su conjunto. Entonces ahí hay algo roto, y eso que está roto son los encadenamientos del sector dinámico exportador con la planta productiva doméstica. Lo que se ve entonces es simplemente dinámica exportadora, alta dinámica exportadora
pero también alta dinámica de importaciones, ¿no? Porque las exportaciones básicamente están hechas con importaciones. No hay elementos o encadenamientos que permitan que esa dinámica exportadora permita. Entonces, como que la estrategia va en dos sentidos, ¿no? Hoy día, para dinamizar el mercado interno, se necesita gasto público, insisto, y en el mediano y largo plazo, crecimiento de la productividad acompañado de disminución de la dependencia de importaciones. Probablemente vivamos un espejismo en esos términos de crecimiento económico, ¿no? De generación de empleo, pero insostenible, ¿no? Y que puede ser de muy corto plazo. Entonces, se libera el sector energético, entran grandes flujos de capital. ¿Especulativo? No necesariamente, ¿no? No necesariamente. Yo creo que puede ser de los dos, pero en gran medida va a ser de inversión directa. Va a estar acompañado de grandes de generación de expectativas de crecimiento, generación de empleo, mayor inversión tanto privada como externa y quizá pública, ¿no? Esto va a generar empleo, va a generar mayor demanda. Vamos a entrar en un periodo, digamos que de crecimiento probablemente a las salinas, ¿no? A las secciones de salinas, pero de corta duración seguramente. Yo lo veo menos posible, ¿no? Quizá un par de años, 3 años a lo máximo. Y una vez que se acabe ese impulso, ¿no? Vamos a regresar a la senda del lento crecimiento, de insuficiente generación de empleos, acompañado de desequilibrios en el ámbito externo, porque ese crecimiento que vamos a observar sin duda va a estar acompañado de mayor crecimiento de las importaciones, ¿no? Y esto va a generar desequilibrios en el ámbito externo, y también ese crecimiento de los flujos de capital probablemente va a tener un efecto en el tipo de cambio, ¿no? Entonces vamos a ver una apreciación importante y después vamos a vivir ese ciclo, ¿no? Para corregir esto va a ser necesaria una depreciación importante. Entonces yo lo que veo es una repetición, un déjà vu a las salinas, ¿no? No veo las bases para un crecimiento sostenido a largo plazo. En esta reforma no se habla de cómo el sector energético privatizado va a impulsar el crecimiento económico, ¿no? Simplemente se habla de abrirlo porque es mejor, porque genera optimización, ¿no? de la producción, modernización, toda esa letanía que ya nos vendieron y que no nos llevó a ningún lado, sino al estancamiento. Hace años se hablaba mucho de que Estados Unidos jalaba la economía mexicana, y hoy lo que estamos viendo es que no necesariamente es cierto, ¿no? Sí estamos convencidos de que si se contrae la economía estadounidense, se contrae la mexicana, pero no sabemos ya el arrastre de la economía estadounidense en un contexto de crecimiento económico. Es en función de las exportaciones, ¿no? Que le vendemos. Sí, pues sí, nada más por esa vía, ¿no? Nada más, pero había que considerar nuevamente el efecto. Hay una parte que arrastra la economía importante, puede ser, ¿no? Por la parte de la dinámica exportadora, de la dinámica del crecimiento estadounidense, pero al mismo tiempo crecen las importaciones, entonces ese efecto se contrarresta, digamos, ¿no? Yo creo que ya no habría que confiarse tanto en el contexto internacional. Por eso es importante esta, que parece ya disco rayado, pero esta insistencia en dinamizar el mercado interno. Pero una clave para tal efecto realmente es que haya mejores ingresos, y esto solamente se logra a través de mejores salarios, y los salarios solamente se logran a través de mejoras en la productividad. Es como estamos en un ciclo vicioso, ¿no? que no alcanza a vislumbrarse en esta serie de reformas que están sugiriendo y aplicando el gobierno peñista, ¿no? Cualquier economía hoy que crece y que tiene mejoras en los niveles de vida de la población lo hace por la vía de la productividad, ¿no? ¿Y eso qué implica? Implica una serie de mecanismos, ¿no? Bastante sofisticados, ¿no? Pero tampoco tan difíciles de alcanzar. Implica hacer una buena absorción de tecnología foránea, por ejemplo, ¿no? A través de importaciones. Implica, por ejemplo, hacer vínculos importantes entre el sector productivo y el sector universitario, ¿no? Para que se genere conocimiento con tecnología doméstica. Y se implica que el gobierno destine una gran parte de su gasto a ciencia y tecnología. Si no hay estos elementos, es muy difícil que observemos que crezca la productividad por la vía de la tecnología, por la vía, perdón, del conocimiento doméstico, ¿no? No hay otra forma de que se eleve la productividad y con ello los ingresos, si no es a través
de la tecnología doméstica. Si no hay eso, nos va a costar mucho trabajo, ¿no? Digamos que lo ideal sería que en algún momento México produjera computadoras, bienes de capital, que dejara de importar tantos autos, que produjera autos. Todos esos bienes que tienen un alto valor agregado, ¿no? y una elasticidad de ingreso de la demanda elevada, son la señal de que el país va en la dirección correcta. Y si no, pregúntenle a China, ¿no? Si el contexto se da en términos de esta aprobación de la reforma energética y demás, es probable que observemos un boom, ¿no? ¿Sería inmediato el próximo año? Si se abre el sector, yo casi seguro, porque bueno, pues, es un sector muy rentable, ¿no? Y los inversionistas están ávidos de invertir aquí. Sin duda va a ser eso. Si es en el corto plazo y en ese contexto, ¿no? Es indudable que vamos a observar. Y hay otro factor ahí, ¿no? Bueno, vamos a observar por esa vía un crecimiento. Y el otro factor, y no es nada, no está en términos de la coincidencia, digamos, yo creo que dirigido es el gasto que va a hacer el gobierno el siguiente año, ¿no? Ya sabemos y nos han advertido que el gasto público va a empezar a ejercerse desde el 1 de enero. Si esto se combina, si la inversión extranjera directa en el sector energético se combina con el gasto público masivo, vamos a observar un crecimiento importante. No, hoy día ese pronóstico de crecimiento de Estados Unidos está hecho bajo el contexto actual, ¿no? Si la Fed hace por ahí algunos cambios que son finalmente los que han permitido que la demanda siga más o menos dinámica, si eso se retira, bueno, pues la verdad es que el contexto va a cambiar y las perspectivas de crecimiento de los Estados Unidos van a ser lo mismo también, sí, van a ser menores, porque hasta hoy eso ha sido uno de los estímulos para que la demanda se mantenga, ¿no? No ha sido tanto por la parte fiscal, porque se agotó rápido ese estímulo. Por la parte monetaria, increíblemente, ha sido el estímulo. Y si eso se acaba, ¿no? Las expectativas de crecimiento de Estados Unidos van a cambiar. Y por lo tanto las de México, ¿no? También van a ser, o sea, vamos, hoy día, parafraseando a uno de los secretarios de Hacienda anteriores, ¿no? Estamos prendidos de alfileres, ¿no? Expectativas de crecimiento, veamos qué pasa. Gracias por su atención, nos esperamos en un espacio más de La Morralla.